país. Vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con las mujeres y también los hombres y las familias cuando estamos esperando la llegada de un nuevo integrante, de un bebé. Estamos hablando de las embarazadas. Así que sabemos que es algo que ocupa y preocupa a muchísimas personas, a muchísimas familias, y por eso es que tenemos el placer de contactarnos ahora con alguien que sabe y mucho, es obstetra, y estoy hablando de la doctora María Laura Copelo, que es obstetra y ginecóloga. María Laura, ¿cómo estás? Acá Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar con vos por lo que decíamos recién. Es una situación que nos asusta de por sí, una pandemia a la que no estamos acostumbrados. Sumémosle estar en un proceso de gestación que ya de por sí nos trae muchas dudas. Entonces, creemos muy importante que vos, como profesional, obstetra y médica, puedas aportar información bien clara para las mujeres que están en este momento atravesando su embarazo. Primer consejo fundamental a tener en cuenta, ¿cuál sería, María Laura? Quedarse en casa, por supuesto. Recibo un montón de consultas por la ansiedad que genera tener que estar en casa y lo relacionado con un bebé, que uno por ahí haría más consultas médicas o se haría más estudios, o la preocupación ante la necesidad de salir por alguna razón. Entonces, lo más importante es que se queden en casa, todas las medidas como siempre indicamos para toda la población. Y después también un poco lo que vos estabas diciendo recién, esto de la infodemia, ¿no? Porque circulan un montón de informaciones y de datos que no son correctos, que asustan a las embarazadas, que asustan a las familias y la verdad que no ayudan para nada en un momento que uno está tan sensible, tan vulnerable como es la llegada de su hijo. Ahora, si nosotros tenemos que definir a las embarazadas, ¿las pondríamos dentro del grupo de riesgo? Si nosotros hablamos de las embarazadas, viste que decimos, grupo de riesgo, ¿quiénes son? Los que tienen mayores de 60 años, los que tienen enfermedades respiratorias. Las embarazadas, ¿podemos incluirlas dentro de este grupo de riesgo? No, las embarazadas no tienen mayor susceptibilidad a infectarse con el COVID. Hubo como bastantes controversias al principio porque de por sí el embarazo es un momento donde el estado inmunológico está modificado, pero en realidad no tienen más riesgos que la población. Lo que pasa con las embarazadas es que como los tratamientos para el COVID son tratamientos que no están del todo definidos, entonces no podrían aplicarse a una mujer embarazada, por lo cual es conveniente que no se contagie, pero no porque tenga más riesgo que la población general, digamos. ¿Cuáles son los cuidados que, básicamente durante el embarazo tenemos que hacer siempre controles y estudios, pero cuáles son los cuidados que hay que tener para, por supuesto, seguir adelante con todo lo que tiene que realizarse? Los controles, por supuesto, tienen que hacerse de todas maneras, porque tienen que ver con la mamá y con el bebé, pero ¿cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta? Mira, los controles de todas maneras se hacen un poco más espaciados en embarazos normales, cada 45 días o 2 meses, depende un poco la situación de cada paciente. Se mantiene un contacto estrecho con las pacientes, si es en el ámbito privado por videollamada, si no dándole las recomendaciones desde el ámbito público. Y después haciendo estrictamente lo que el obstetra le está indicando. Muchas veces nos pasa que las pacientes van por su cuenta, por ahí a hacerse alguna ecografía, porque les gusta verlo o porque algún familiar no fue. Y en ese caso hay que respetar las indicaciones estrictas de su médico, así como también concurrir a los controles sin acompañante, en la medida de las posibilidades, por supuesto, y limitarse a eso, a salir de casa para el control y volver a casa, por supuesto, con el tapaboca o barbijo, el alcohol en gel y todas las medidas que estamos todos poniendo en práctica. Clarísimo, no ir acompañadas, tomémoslo como también un recaudo más, no es que dejamos afuera a nadie, simplemente tiene que ver con esto, con preservar los ámbitos donde se circulan. Ahora, toda la fantasía del parto, que sabemos las que fuimos mamás y las que no también lo van a saber seguramente, es todo un tema, porque uno dice,
¿hay un parto seguro? ¿Voy a una clínica a internarme? ¿Cómo es que cuando llego a un hospital o a una clínica están preparados realmente para que este parto se haga con la asepsia necesaria y no pueda estar expuesto al contagio, por ejemplo, de coronavirus en este momento? Sí, mira, tanto a nivel público como a nivel privado, todos los establecimientos se reacondicionaron como para permitir el parto seguro y respetado, en el cual se permite el acompañamiento del familiar o la persona que la embarazada designe. Siempre se realiza lo que es el triage, que es el interrogatorio, respecto a las posibilidades de contagio, se toma la temperatura y se recomienda el uso del barbijo, ahí sí barbijo ya dentro del parto, para las dos personas, tanto para quien va a parir como para quien va a acompañarla. Y en ese caso, que la persona que es acompañante tenga o fiebre o algún síntoma o algún factor de riesgo, hay que designar otro acompañante, pero digamos no va a quedarse sola. Claro. Y en la sala de parto también se reduce la cantidad de personas que están presentes. Lo cual no pone en riesgo, por supuesto, ni la vida de la madre ni del hijo. Se toman los recaudos necesarios y participan los que tienen que participar. Exactamente, se reduce muchísimo la circulación de personas. De hecho, en muchísimos sanatorios y clínicas están suspendidas las cirugías no esenciales, todo para garantizar que la gente que verdaderamente necesita ser atendida puede hacerlo en forma segura. Otra pregunta que puede surgir y que está bueno que lo aclaremos es que las personas que atienden en estos casos en las áreas que no son de COVID, no atienden en el área de COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Una enfermera, por ejemplo, que asiste a una mamá que está parturienta, no es una enfermera que trabaja con casos de coronavirus. Esto es re importante que lo mencionemos, me parece. Por supuesto, no, los equipos están bien distribuidos entre quienes sí tienen contacto con los pacientes contagiados de COVID y quienes no. Incluso las áreas de internación son diferentes, y lo mismo si el recién nacido necesitara ingresar a la neonatología. Todo está absolutamente separado y cuidado. Nosotros los médicos también nos estamos cuidando muchísimo, entonces estén tranquilos que estamos para cuidarlos y para que todo sea dentro de lo que se puede con la pandemia y un parto lo más normal posible. Sin dudas. Después del parto viene otra cuestión muy importante que es el amamantamiento, el darle la teta al bebé, ¿no? Si una mamá fue diagnosticada quizás con coronavirus, el coronavirus se transmite a través del feto, se transmite a través de la lactancia. ¿Qué podemos decir de esto? No está comprobado que haya transmisión, se llama transplacentaria, es decir, que el virus atraviese la placenta y tampoco que pase en la leche materna. Así que no hace falta adelantar los partos, no hace falta hacer una cesárea y tampoco hace falta suspender la lactancia. La lactancia se alienta a continuar por la inmunidad y todos los beneficios que todos conocemos para el recién nacido, y en ese caso se hace con barbijo y las medidas de higiene, o si la mamá se va a sacar leche, tiene que prestar especial atención a cómo va a ser esa extracción, si decidiera no amamantar, y no más que eso. Sí, siempre es mucho más seguro la lactancia directa de la mamá hacia el bebé, y entendemos esto que decís que es muy importante. Hoy por hoy la lactancia siempre fue importante, hoy es más importante porque ayuda a inmunizar a ese bebé y a hacerlo más fuerte, ¿no? Tenemos que fortalecer eso. Exactamente, aparte es importante despejar otras causas que podrían confundirse con un COVID, y si nosotros le damos algo a nuestro bebé que es justamente la leche materna, que es lo que más lo va a proteger contra otras enfermedades,
lo estamos protegiendo de entrar en toda una marea de diagnósticos y posibilidades Sí. que no sean.